esta noche con Mado Martínez. Muy buenas, Mado, ¿qué tal? Buenas noches. Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Juanjo Chechezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Silvia Casasola, ¿qué tal? Hello. Y Manuel Carballal. Muy buenas. Que ayer, mientras estaba aquí en el programa Uri Geller, tú doblaste también algo. Sí, doblé una esquina. Sí. De verdad de la buena, tengo fotos incluso para demostrarlo. ¿Ah, sí? O sea, que aporto aquí mi testimonio también. Lo grabaste. Que, por cierto, sí. Una cosa importante, en una de las preguntas que yo le hago a él, reconocerías que hablaba de una experiencia que tuviste tú con él. Ah, claro. Cuando ¿cómo olvidarlo? Que la has contado aquí en alguna ocasión, o sea, no es en ningún secreto. Él, más se puede decir que acertó aquello que tú habías dibujado. Mm-hmm. Y no solo una vez, varias. Sí, recuérdanos un poquito cómo fue. Y que la gente acuda a la página web y ahí tiene la entrevista con Uri Geller. Sí, pues en el año, quiero recordar que 92 o 93, yo hacía un programa en la televisión de Galicia, vino como invitado y habíamos pactado con él, pues como ocurrió ayer, hacer varios experimentos, ¿no? Tanto de fenómenos físicos, de telequinesis, como de telepatía. Claro, pero yo la idea era, como era un programa en que teníamos público, que lo hiciese con alguien del público, no conmigo. Yo soy muy lerdo para estas cosas paranormales. Pero él insistió mucho en que quería hacerlo con el presentador del programa, que él siempre lo hacía con el presentador, que era la gente que conocía. Bueno, pues va a ser un desastre. Pues no, va a salir un churro. Y entonces, mientras estaba en el camerino, él me pidió que dibujase algo, y la verdad es que yo fui un poco a mala leche, porque como yo ya me había visto todos los programas que se habían hecho con Uri Geller, pues todo el mundo dibuja lo mismo, una casita, un arbolito. Si a ti te dicen que hagas un dibujo simple, ¿qué dibujas? No vas a dibujar la Gioconda, ¿no? Haces una cosa sencilla. Pero yo dibujé una cosa un poco más a mala leche. Y lo curioso es que en un momento determinado él estaba acompañado de una compañera mía que hacía de traductora y de relaciones públicas mientras estaba allí pues estuvo tres o 4 días en Santiago de Compostela. Y de toda confianza, por supuesto, porque formaba parte de nuestro equipo. Y en un momento determinado, pues mientras estaban esperando que estás en maquillaje, ya está entrando la gente al plató, estás hablando con el regidor, preparando todo, ella le comenta, bueno, a ver si es capaz de averiguar lo que ha hecho Manuel, porque va a ser difícil. Claro, entonces él se cabrea, que no es fácil, ya habéis visto que es un tío muy positivo, muy abierto, pero él se mosquea porque dice, claro, que si ella lo ha visto, la gente va a pensar que se lo ha soplado, y que puede ver tú, entonces que no, y de repente me viene Uri Geller allí, que no, que lo repitamos todo, que no vale, que así no funciona, porque... Pero bueno, tío, a ver, ¿qué más da? Si es de confiar... No. Volvemos otra vez al plató y para hacer otra experiencia. Entonces yo le pido que a título personal, aunque esto ya no forme parte del programa, que intente averiguar qué es lo que yo he dibujado. Y entonces él se concentra, ahí me mira, a todo esto, claro, yo llevaba mi dibujo dentro del bolsillo de la americana y solamente lo había visto mi compañera, nadie más. Ni se lo había comentado a nadie. Entonces, en un momento determinado, él empieza a negar con la cabeza, hace un primer boceto, o sea, yo veo que dibuja algo, un primer boceto, niega con la cabeza, hace un segundo boceto y hace un tercer boceto y dice, mira, yo no reconozco esta forma, no entiendo qué me quieres transmitir. Entonces arruga el papel, lo tira a la papelera, ahí en el camerino, y me dice que intentemos otra cosa. Bueno, pues perfecto, entonces yo dibujo otra cosa. Y a partir de ahí me dice que no lo vea nadie, que mientras está preparándose el programa yo esté visualizando esa imagen con toda la intensidad que pueda. Vale, pues muy bien. Y cuando él ya se marcha, yo recojo ese papel de la papelera, que es lo que a mí más me impresiona, porque él había dado el experimento por un fracaso, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo abro, era exactamente lo que yo había dibujado, que era una especie de círculo atravesado por 2 líneas paralelas que pretendía representar un ovni,
un platillo volante. Entonces, claro, cuando se lo dije, le dije, joder, cabrón, si es que es idéntico. Me decía, ¿pero qué es eso? UFO, un platillo volante. Sí. Entonces ya, como hace él, ¿no? Claro, wow, sí, ya empezó todo con muy buen rollo. Teníamos, pero igual que ayer, que habéis grabado dos cosas así, ¿no? Y grabamos 4 o 5. Porque puede ser, es muy showman. Puede ser, claro. Algunas cosas parece que se pasa cuando las dice, estás exagerando, y luego tiene esto, lo que decía de la CIA, lo que decíamos y hablábamos aquí. Eso no lo ha dicho él, lo ha confirmado más o menos él la CIA. No, él no es la fuente de información, no es una fuente de información que uno pueda decir, yo esto me la CIA, no. La CIA está en sus papeles. Otra vez la intrahistoria de todo esto. Pero está en los papeles y ha dicho una serie de cosas nadie dudará. Que a mí lo que me fastidia mucho es que nos dejas a medias con lo del CNI. Sí. O sea, eso no se hace. Tú no puedes decir que te ha llamado el CNI aquí en España, que no era el CNI, porque se fue en tiempos de... Sí, Íñigo era el CSIC. Claro. Que en el CSIC sí sabemos, y esto también lo podemos demostrar con documentos, que consultó a la Sociedad Española de Parapsicología en casos concretos como la desaparición de Ortega Lara. Claro, o sea, no es nada raro. En el caso de Uri Geller, yo no tengo la menor duda de que el Mossad, la CIA, incluso el KGB o lo que fuera, hayan acudido a él. No sé si por sus supuestas capacidades paranormales o porque era un tío, ayer comentó muy por encima lo del presidente de México. Es que ha estado relacionado con medio mundo. Eso voy. El padrino de su boda, de su boda con la persona con la que ya estaba casada, era una especie de boda de confirmación. El padrino de su boda es Michael Jackson y está en las fotos. O sea, y en México es verdad que pasó mucho tiempo. No, la relación más intensa, que es un tema ya más personal, no era con Álvarez del Portillo, sino con su señora. Yo ahí había muchos rumores de que quizá era demasiado intensa. Es verdad que no solo le dio un pasaporte mexicano... Era un poco Rasputín también, ¿no? Sí. Hombre, a ver, era un chico joven, alto, bien parecido. En aquella época pues era un partido. No sé cómo se dirá eso, un israelí lover, no un latin lover, un israelí lover, vale. Un judío lover. No sé. Pues no solo le regaló, fíjate la relación, no solo le facilitaron un pasaporte, sino que le regalaron una pistola. Y el tío iba con una pistola por México como si fuese James Bond. Entonces, hay documentos, hay fotografías de reuniones de empresarios, de embajadores, de políticos mexicanos, que evidentemente para un servicio como la CIA... tener ahí unos ojos, doble cucharas o no las doble, da igual. Oye, a ver, ¿qué te han contado? Pero esto se hace aquí con los servicios secretos, con cantantes, con famosos que pueden tener información. O incluso para ganarse la confianza de esas personas, colaborando con servicios secretos, los servicios secretos les pueden dar información sobre determinados yacimientos pendientes de explotar y divulgarlos para ganarse, como digo, un poco para atraerse a esas personalidades. También, o sea, que ahí pueden jugar también con esa faceta para meterse en determinados círculos. Pero yo quería saber, en vuestro caso, cuando estuvo ahí en la televisión gallega, ¿os puso muchas exigencias a través del contrato? ¿Os pidió...? El contrato es para enmarcarlo. El contrato parece el Espasa, el libro gordo de Petete, con un montón de cláusulas que al final tampoco fueron reales, porque es que tampoco me quiero enrollar. Uri Geller cobraba en aquella época 6.000 euros por actuación, 1 millón de pelas. Y eso la Televisión de Galicia, pues como que no teníamos presupuesto para eso. Pero coincidió que en ese momento, mientras yo tenía Mundo Misterioso en Antena, también estaba el programa de Félix Gracia en Telecinco. Y Félix Gracia es quien había contratado a Uri Geller para venir a España a hacer una demostración. Claro, lo quería en exclusiva. Yo incluso le planteé hacerlo a medias, pagar la mitad cada uno para poder tenerlos los dos, ¿no? Y me dijeron que naranjas de la China. Sí. Pues por alguna cosa del destino, yo no sé por qué, de repente nos llama un día Shippy, que es su cuñado, del que habla varias veces, el hermano de su esposa, que es su compañero inseparable, y nos dice que se ha caído lo de Telecinco, que no van a ir a Telecinco y que están dispuestos a venir a la gallega por la mitad. Entonces a nosotros nos costó la mitad. Nos envían el documento ese en el que pedía una acompañante, o sea, una traductora, no un traductor, no, una estaba especificado, un hotel de 5 estrellas, bueno, pues lo que te pediría cualquier, porque tuvimos también a Lola Flores, tuvimos un montón de personajes famosos y más o menos es lo mismo. Pero lo más llamativo del contrato de Uri Geller es que no te garantiza ningún resultado. Que eso es lo alucinante. O sea, tú contratas a un cantante y te dice, sí, yo voy, pero a lo mejor no canto.
Ya, macho, pero es que te voy a pagar. Bueno, ya, pero como esto es real, porque él insiste todo el tiempo en que esto es real... O sea, que era un invitado muy gallego. Sí. De todas formas, tenemos que decir, para que la gente lo piense y no tenga duda alguna, que por lo de ayer, por la entrevista que tuvimos ayer aquí con él, que estuvo casi una hora con nosotros, en ningún momento pidió nada y en ningún momento se le ha pagado nada. Es más, yo me comprometí con él a 15 o 20 minutos de conversación, sin experimento, sin hacer absolutamente nada. Y no solamente estuvo casi una hora, sino que hizo el experimento y no cobró absolutamente nada. Es que él está un poco ya por encima... Claro. A ver, como no por encima del bien y el mal. Uri, la sensación que tengo, porque yo estuve varios días con él, luego, unos años después, volví a coincidir con él en persona, luego volví a acudir a él cuando el tema de Castaneda, cuando aparecen unos documentos de la CIA mencionado con Castaneda, siempre ha sido súper amable conmigo, ya ves cómo es, ¿no? Que, tío, si le entras bien, sé buen rollo, si no percibe que vas a atacarle, a reírte de él, pues suele ser muy generoso con su tiempo. Y cuando lo llevamos a la tele, recuerdo que habíamos pactado por contrato intentar, sin ninguna garantía de que hiciese nada, creo que eran 2 o 3 experimentos y al final hicimos 5 o 6. Habíamos pactado grabar un programa con él de 30 minutos y el tío estaba tan cómodo que hicimos hora y pico. Que luego nos echaron la bronca a la Televisión de Galicia porque nos fuimos totalmente del horario, ¿no? Luego, encima, hay una anécdota cuando ya en el hotel en el que estaba era un hotel del dueño de la productora, el Hotel Araguaney, los de Santiago, lo conocerán enseguida los gallegos, porque es el dueño es el mismo propietario de la productora, o sea, que estaba en nuestro hotel. Y lo que ocurrió en el restaurante era nuestro restaurante con nuestros tenedores, no que hubiese llevado él. Y a mí me encantaría que estuviera aquí Carlos Fernández, porque Carlos es profundamente escéptico, y yo la imagen que tengo en mi retina, Carlos Gabriel Fernández, lo conocéis, en la cena, cuando estábamos en la cena, estaba François Brum, por ejemplo, de la TCI, estaba Fernando Madalena, y Uri y su cuñado estaban comiendo en otra mesa, porque ellos habían ido antes, y cuando cruza ya el restaurante para irse a su habitación en el mismo hotel, Fernando Madalena, con un rostro bastante sólido, le dice, Uri, hombre, antes de irte, es que me encantaría que nos hicieses lo del tenedor, creo que era un tenedor, y coge un tenedor con el que él estaba cenando, era su tenedor de nuestro restaurante, y como había tan buen rollo, pues el tío dice, oye, pues sí, pues te voy a donar el tenedor, venga, y como Carlos estaba sentado frente a mí, Uri pone el tenedor entre la cara de Carlos y la mía. O sea, que yo lo que estaba viendo, a medida que el tenedor se iba doblando, era cómo se iban abriendo los ojos y la boca de Carlos Fernández con una expresión de terror. Y decir, pero esto no puede ser, esto es imposible, ¿no? O sea, fueron unas jornadas muy interesantes con el señor Geller. La verdad es que es un personaje, es todo un personaje, la gente lo puede escuchar ahí. Ayer estuvo aquí en La Rosa de los Vientos Uri Geller, esa persona que se hizo famosa en su momento en nuestro país por su paso por el programa de Íñigo, directísimo, pero luego estuvo en esa época. Lo mejor es lo que no se vio en la emisión, porque a mí me lo contó Íñigo en su día. Lo mejor es todo, como suele ocurrir, todo lo que pasa antes y después de la realización del programa. Es algo que nos vas a contar, pero la semana que viene. Así guardamos un poquito de información. Uy, tengo para hablarte de Uri Geller 4 o 5 horas. Por eso. Prefiero que nos hables de una cosa que se está haciendo ahora, una investigación que tiene que ver con el mundo, el umbral, no del sexto sentido, sino del tiempo. Se intenta traspasar en las premoniciones. Sí, es que este es un artículo que me ha llamado mucho la atención. Estaba esta semana yo ahí viendo cosas sobre los supuestos poderes paranormales de las meigas, claro, porque a verlas hubo, meigas que según la Inquisición tenían poderes. Yo tengo una premonición. Sé que te está costando mucho terminar el libro. Si es que no soy capaz de parar, estoy haciendo el espasa de las meigas. Pues me encuentro en The Guardian con un artículo en el que se habla de cómo se está planteando ahora el tema de las premoniciones, ¿no? Y en el que se mencionan varios casos de premoniciones espontáneas, concretamente premoniciones de muerte. Este es un tema que a los británicos siempre, desde la Primera Guerra Mundial, les ha interesado mucho a los parapsicólogos británicos, porque en la Primera Guerra Mundial hubo muchos casos de madres, fundamentalmente de madres, que
aseguraron haber percibido el momento exacto en que sus hijos fallecían en las trincheras en el frente. Y aquí se mencionan varios casos, como el de Garrett, un chaval tenía 16 años, estaba en una conocida cadena de pizzas. Los profesores le habían pedido que intentase conseguir vales de regalo para un concurso, unas rifas en el colegio, y estaba con 5 amigos y de repente, sin ninguna razón aparente, rompe a llorar y tiene un ataque de ansiedad en presencia de esos 5 amigos. Y cuando regresa a su casa se encuentra con la noticia de que una hora antes, coincidiendo con el momento en el que él está en esa pizzería, su madre había recibido una llamada telefónica en la que se le informaba de que el abuelo de Garrett acababa de fallecer en ese momento, ¿no? Este es el ejemplo con el que arranca este artículo, que menciona varios casos similares de esas percepciones de muerte espontáneas que aparentemente son más numerosas de lo que imaginamos. Y a partir de aquí se desarrolla una especie de debate que a mí me ha parecido muy interesante, con argumentos a favor y en contra de que esas experiencias, que son reales, que son originales, tengan un origen paranormal. Por un lado, se menciona a investigadores como Brian Josephson, que ya hablamos de él hace 3 o 4 semanas, quien fue premio Nobel de Física en 1973, al que yo tuve la suerte de conocer hace unos años en un congreso de parapsicología aquí en Madrid, y que se ha buscado muchos problemas al polarizar su carrera después de ganar ese Nobel. Hablamos de un premio Nobel de Física, hacia lo paranormal. Y él está convencido de que a través de la física cuántica se podría encontrar una explicación a algunos de estos fenómenos. Claro, cuando esto lo dice un premio Nobel de Física, a mí me despierta atención, y seguramente él entenderá de lo que habla, porque yo cuando oigo hablar de física cuántica y de parapsicología, pues me suena a filipino, no entiendo un pimiento. En serio. Hay un autor, además, estábamos comentándolo antes con Juanjo. Debe ser el único que no entiende la física cuántica con lo sencilla que es. No te preocupes, Miguel te lo cuenta, te lo traduce. A mí me suena, siempre lo digo, a lo de el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nunca lo he entendido. O sea, o eres Padre, o eres Hijo, o eres Espíritu Santo. No, son los 3 a la vez. ¿Pero cómo vas a ser los 3 a la vez? Es el misterio de la Trinidad. Hubo un congreso hace unos años de teología que explicaban la Trinidad a través de la física cuántica, o sea que no estás tan desencaminado, ¿eh? Fíjate, tenía que haber ido, hombre, a ver si me iluminaba. El entrelazamiento cuántico de ahí. Miguel ha pedido paso, Miguel Pedrero, que te quiere explicar en qué consiste la física cuántica. Y lo de la Trinidad también, si me lo explicas, también te lo agradezco, ¿eh? No lo voy a hacer, voy a ser muy breve. El problema... Te temo cuando dices eso, ¿eh? No, pero no me voy a poner aquí a explicar ciertas cosas, que además que es algo muy, muy complejo. Yo te lo decía en broma, no hace falta que lo digas, que lo expliques. Yo soy un lector de literatura científica, pero no soy un experto ni soy físico cuántico. El problema de la física cuántica, para comprenderla, es que es contraintuitiva. Es decir, va en contra del sentido común, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy difícil si no entras ahí. Claro, si no entras ahí, pero es que así funciona el mundo, es que el mundo es contraintuitivo, eso sí, así eso funciona la materia. Eso es verdad. No tiene nada que ver con el sentido común. De hecho, fijaros, si Einstein no fuera más allá del sentido común y se hiciera algunas preguntas que rompían el sentido común en su época, no se hubiera descubierto la teoría de la relatividad, ¿no? Que ha sido la base sobre la que se ha cimentado gran parte del conocimiento científico actual, ¿no? Y el conocimiento científico actual también quiere formar parte de esta investigación sobre... Manuel, nos estabas hablando de la investigación sobre premoniciones. Claro, por ejemplo, Josephson, entre otros como Diane Radin, que ha escrito mucho sobre física cuántica, ellos plantean que es un hecho que existe el entrelazamiento cuántico, que se ha demostrado ya experimentalmente que 2 fotones en lugares distintos, uno de ellos puede influir en lo que le pasa a otro, y claro, nosotros esto lo llevamos a nuestro terreno, ¿no? Pues esto podría tener que ver con la telequinesis o con la telepatía. Es cierto también que, según estudios de biología cuántica, que si ya lo de la física cuántica es complicado, pues ya la biología cuántica
¿Qué jardín te has metido, Manuel? A mí esto sí que, a lo mejor esto tiene más que ver con lo del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, lo de la biología cuántica. Bueno, pues académicos de Oxford han entrelazado bacterias con éxito. No me preguntéis qué significa, porque yo yo entiendo lo que es entrelazarse en el mundo físico, en el cuántico. Hubo ahí tema. No sé yo. Pero claro, luego te plantean, y es bastante razonable, que cuando algunos teóricos como Rupert Sheldrake sugieren que teorías como la resonancia mórfica, es decir, que nuestras mentes podrían interactuar y estar conectadas fuera de nuestro cerebro, que es el gran problema, dónde termina la mente, si dentro del casquete del cerebro o fuera, si puede la conciencia salir fuera. Claro, pues personajes como el autor de la teoría de los campos morfogenéticos pretende dar una explicación que tendría mucho que ver con la cuántica. Pero claro, luego vienen los físicos cuánticos, los de verdad, los especialistas, y le dicen, a ver, ¿cómo un tío que es biólogo, que ni siquiera es físico, va a descubrir algo que se nos ha escapado a todos los físicos y que trasciende incluso las teorías de Einstein, de Albert Einstein, ¿no? Que pretende presentar un paradigma nuevo que desde una disciplina académica que no es la suya. Y dicen, han fumado mucho chicle todos, ¿eh? Ahí está, que no hay tu tía. Luego dicen, no, que es un argumento también interesante, dicen, por ejemplo, que ellos no niegan estos testimonios de personas que aseguran que han sentido la muerte de un familiar. Uh-huh. Claro, el problema es que, por ejemplo, ponen como ejemplo que ellos no niegan que haya sueños, o sea, que haya personas que digan que yo esta experiencia ya la había soñado, como ejemplo de premonición. Claro, el problema es que cada noche soñamos entre 6 y 8 veces. Todas las noches de nuestra vida. Son muchos sueños. Normalmente solo recordamos el último, o fragmentos de los 2 últimos, pero hay entre 6 y 8 experiencias oníricas cada noche. Si aciertas una en tu vida, ¿qué ocurre con todas las demás? Luego, ¿en cuántas ocasiones una persona ha tenido un ataque de ansiedad o de angustia, como comentábamos al principio de este artículo, pero no se ha muerto nadie? Eso no se suele valorar en estas estadísticas, ¿no? O al revés, ha muerto un familiar querido y tú estás a kilómetros de distancia y no has sentido nada. Entonces, de lo que se quejan, y es una reflexión interesante, es de que no hay una manera ordenada, digamos, de estudiar esto, ¿no? ¿Cómo eliminas el ruido de fondo? ¿Cómo te quedas con las experiencias? Y ponen un ejemplo que es muy heavy, que es muy radical. Dicen que, claro, que desde un punto de vista empírico, de laboratorio, necesitaríamos 2 sujetos, por ejemplo, nieto y abuelo, en que el abuelo estuviese dispuesto a morirse cuando tú le digas, para ver si realmente el nieto percibe alguna influencia paranormal. Y bueno, parece que no han encontrado candidatos para realizar el experimento. Todavía no. Todavía no. Hombre, si es cuánticamente... Sí, si tú te quieres prestar, lo que pasa es que para que seas abuelo me parece que te falta todavía un par de añitos como mínimo, ¿no? Digo yo, no sé. Y un par de otras cosas también. También. O sea, como ser padre antes, por ejemplo. Exacto. Eso ayudaría a ser abuelo. Y el padre que sea padre también. O sea, porque por eso digo, eso no me haría abuelo, me haría padre. Que no sé yo, que a lo mejor en un universo cuántico, pues eso se puede acelerar. Bueno, pues lo que se va a acelerar es lo que todo el mundo parece que está deseando demasiado. Yo creo que nos estamos pasando un poquito. Estamos deseando que llegue una catástrofe. La pandemia se nos ha quedado corto. Parece que queremos tormentas solares, bueno, caníbales, Mado Martínez. Sí, la tormenta solar... Bueno, es que nos están azotando unas tormentas solares caníbales. Que además se nos azotó una en Halloween. Seguro que no os enterasteis. No. La verdad. Pues es que... sí, claro, yo me lo temía. Estábamos en otras cosas, Claro. Tanto Halloween. Andaba liado. Tanto Claro. Halloween. Yo notaba como mordisquitos en la las tormenta nalgas. solar, No sé si podía ser. la noté, pero no noté que fuera caníbal. Yo entré que anoche con lo de Uri Geller estaba doblando la ropa y que tampoco me enteré de lo de Halloween, pues nada. Pero dicen que la de Halloween no es nada comparada con la que nos está azotando estos días. Ah, que ya nos está azotando. Madre Sí, mía, ahora mismo, en estos momentos. Y que además no va a ser la única. Se llaman caníbales porque se canibalizan las unas a las otras y en los próximos días van a darse con bastante frecuencia.
Y son tan fuertes que se van a ver auroras boreales en lugares tan al sur como en Pensilvania, en Estados Unidos. Una cosa muy bestia. Yo creo que vamos a tener un espectáculo de luces nocturnas sumamente bello. Uno de mis sueños es ver una aurora boreal, de verdad, o sea, no me tengo que morir sin ver una. Y bueno, siempre es una advertencia para la civilización del primer mundo, porque somos la más dependiente de la electricidad, las telecomunicaciones, Internet, y la NASA y la Agencia de Meteorología NOAA han advertido sobre el posible mal funcionamiento de los sistemas GPS estos días por culpa de estas tormentas, que tampoco es la primera vez que pasa y tampoco es la primera vez que un avión rumbo a Denver se tiene que desviar porque estas tormentas afectan a los sistemas GPS y claro, pues a veces pues estas cosas se pueden complicar y tiene que aterrizar un vuelo de urgencia o desviarse. Bueno, pues el pasado jueves se detectó una llamarada solar de estas gordas que, bueno, provocó un apagón de radio en el lado de la Tierra iluminado por el Sol, pero podría producirse de nuevo en los próximos días. Y el mayor temor, como siempre, con estas cosas es que afecte a los cables submarinos que conectan continentes y que pudiera dejar desconectados a países enteros. Porque un solo día sin Internet, por poner un ejemplo, que además esto se ha medido, se ha hecho un informe hace un par de semanas, un solo día sin Internet en Estados Unidos supondría una pérdida de 7.000 millones de dólares. 2 semanas sin conexión, según esta misma investigación, produciría profundos cambios en la sociedad. Y una tormenta de dimensiones titánicas provocaría unos daños de entre 1 y 2 billones de dólares en tan solo unos años en Estados Unidos y una previsión a 10 años vista para poder recuperarse. Claro, pero esto teniendo en cuenta que imposibilita el estar conectado, el trabajar, pero yo ahora mismo, según lo estás contando, yo me pongo en modo ladrón y digo, jolín, me voy a preparar rápidamente para hacer el plan, porque fíjate, va a estar todo desconectado, vamos, puedo hacer el golpe del siglo. Bueno, no sé si sabes que durante los grandes apagones que ha habido en la historia se ha aprovechado para hacer saqueo, precisamente. Sí, se ha hecho mucho saqueo y el baby boom también. Bueno, pero ¿veis además cómo se van a jugar las cartas en las guerras del futuro? Porque yo creo que no se van a jugar con misiles, se van a jugar con ciberataques que tumben los sistemas de electricidad y telecomunicaciones del continente de al lado. Bueno, pues la Universidad de Reading... La Universidad de Reading en el Reino Unido también ha dado la voz de alerta ante el nuevo ciclo de tormentas solares que nos van a azotar durante la segunda parte de esta década que estamos viviendo, que algunos estarán pensando, no, si JJ Benítez va a tener razón con esto del 27, ya verás. Y bueno, han destacado la necesidad de que los gobiernos tomen medidas y protocolos de actuación para mantener las comunicaciones globales en caso de llamarada solar apocalíptica, que son cosas que realmente son un poco imprevisibles, pues como lo del asteroide. Claro, pues, exacto, pero no va a pasar. Hombre, yo viendo cómo va el año, ya una llamarada más caníbal, ¿qué más da? Yo creo que ya estamos preparados para todo. Yo personalmente, es decir, la pandemia es lo único que ha ocurrido en los últimos años, que sí que se ha salido de la norma, de lo que no ocurre habitualmente. Eso es evidente. Pero el resto es prácticamente lo mismo. Creo que nos estamos pasando. No te creas, un poco. El Barça puede acabar en segunda. Sí, que claro. Que no está de más trabajar en las infraestructuras y tener una especie de gabinete de crisis, ¿no? Que yo creo que es muy útil. En todas las empresas hay un gabinete de crisis, precisamente para poder abordar posibles crisis que puedan surgir y tener un plan de actuación y protocolo de cara a esos eventos que pueden darse o pueden no darse nunca, ¿no? Pero ¿por qué no actuar sobre, bueno, claro, si esos cables submarinos hacer son un gabinete de crisis, por ejemplo, vamos a establecer un protocolo por si algún día hay un diluvio universal. Pues igual no. Bueno, va a ser improbable que lo haya. Si esos cables son vulnerables, ¿no? Y esas conexiones son vulnerables y de alguna manera una llamarada de estas que se saliera de madre, inédita para nosotros en los siglos que estamos viviendo en este planeta, que no hayamos visto nunca, pueda azotar los sistemas de comunicaciones del planeta y hubiera una forma de evitarlo antes de que eso sucediera, precisamente para que no hubiera ningún apocalipsis, no para que deseemos que ocurra, sino para que no haya precisamente, ¿por qué no? Yo todo lo que sea
esquivar el asteroide, como yo digo. Yo lo que pasa veo es que no tengo muy claro si se puede realmente prevenir, por ejemplo, porque gran parte del problema lo tenemos que son satélites. Entonces los satélites tienen muy difícil defensa. Ahora mismo gran parte del PIB nuestro, de Europa, de Occidente, depende de los satélites, porque todo lo que son transacciones, no solamente ya cuestiones de GPS y tal, sino y cuestiones horarias, por ejemplo, para que se coordinan con el tema de la globalización, o el tema de las transacciones económicas se hacen a través de satélites. Entonces, la primer frente de impacto van a ser los satélites. Casi lo de menos va a ser luego que tengamos luz o no tengamos luz. Será importante, pero ya si nos desactivan los satélites, gran parte de la actividad económica habitual... Claro, pero si se desactivan los satélites, entonces, lo que yo veo, uno, no se desactivan todos. No lo sé cómo afectará. Es que no lo sé, no sé cómo se difunde, pero... Depende de la... claro. De la onda expansiva, imagino. Depende claro, y Depende, pero también... Pero igual poco... es igual que lo que hablábamos la semana pasada del apagón. El apagón en Austria, lo que comentaba. Me parecía un poco exagerado todo lo que se decía, pero si es en Austria, no es en España. Es en Austria. No, pero lo de Italia. Austria, además... No se contagia. Lo de Austria, además, es que a mí lo que me chocaba no era eso. Lo de Austria era, señores, aquí hay una fuerte demanda de electricidad que no podemos satisfacer, tal, no sé qué, no sé cuánto y tal... Y vamos a tener un apagón que va a ser inevitable. Prepárense en sus casas para tal. Jolín, pero ¿por qué no pone solución para que eso no pase? Quiero decir, si en China están racionando la electricidad y estarán trabajando, me imagino, en mejorar las estructuras para solucionar ese problema, ¿por qué no decimos de aquí a 5 años vamos a arreglar eso? Para que no pase, ¿no? Si es que Austria tiene problemas de demanda energética. Ya. Pues, claro. Bueno, lo que pasa es que también ahí en lo del tema del apagón también comentaban, ¿no? El tema un poco de la transición a una economía más ecológica y una energía más ecológica, porque también parece que, claro, como se está produciendo la sustitución de las fuentes tradicionales de los hidrocarburos para generar energía, hay empresas que ya no están invirtiendo en desarrollo, en encontrar nuevos yacimientos de producción, porque no merece la pena, porque dentro de X tiempo ya se han fijado plazos, tienen que dejar de utilizar esas energías y empezar a trabajar con las nuevas. Entonces tenemos el problema de que todavía hay un modelo de energía que no termina de irse y el otro no termina de llegar. Y en esa transición es donde sí que puede haber algunos desajustes, por lo que comentaba. Algunos, yo creo que muchos. Claro, es lo que porque incluso tecnológicamente parece que había ya temas incluso técnicos de, no sé, de vatios y de no sé qué, que no estaba muy claro, porque estaba todo concebido para un tipo de fuentes de energía y ahora al utilizar otras, pues hay que cambiar determinadas cuestiones. Entonces, parece que ahí sí que puede que haya problemas en ese sentido. Y ahí sí que tengamos unos apagones, pero por esa transición, ¿no? Pero ahí en ese sitio no se contagia, no es el apagón en Austria y va a haber un apagón en Singapur a la vez. Y claro, de Singapur no va a ser en España. Claro, sí, no va a haber un apagón general en todo el mundo que no tenga. Y va a ser unos minutos en el peor de los casos. O sea, yo creo que nos estamos pasando un poco que hay algunos que quieren apocalipsis, que como esto está empezado a pasar ya, parece que quieren resucitar el miedo a algo, ¿no? Y porque han hecho su vida y algunos incluso su comunicación un poco de generar miedo, que parece que no les escuchan, oyen o lo que sea, si no generan ese miedo. Y hay cosas un poco también, por ejemplo, ahora la energía nuclear en Francia se considera ecológica. Claro. Eso ha cambiado también. Sí, Entonces ahí tampoco sabes hasta qué punto, lo que digo, hay energías que ahora mismo están tratando de sacar provecho porque han hecho unas inversiones muy fuertes durante mucho tiempo y ahora se les ha puesto plazo para de caducidad. Entonces seguramente también están tratando ahora de demostrar que no conviene abandonar esas energías porque, claro, tampoco puedes amortizar la inversión que has hecho, ¿no? Oye, perdona, Juanjo, esto casi me deja frío, ¿eh? Bueno, sí, te puedo dejar frío a pesar de que no eres estadounidense. Sí, pero, ¿por qué? Porque hay un estudio que indica que en los últimos 200 años la temperatura corporal de los estadounidenses parece que se ha reducido. ¿Por eso Trump tomaba rayos UVA? A lo mejor. A lo mejor. Entonces es una... Bueno, a ver, aquí la noticia es un poco esta, que está pendiente un poco de confirmar, pero sobre todo, claro, lo que se plantean los investigadores es cuál puede ser la razón de esa pérdida de temperatura corporal. La historia más o menos es la siguiente. Ya hace unos 200 años se estableció en Francia cuál era más o menos la temperatura media del ser humano, que se estableció en torno a unos 37 grados centígrados.
Pero, sin embargo, lo que han detectado una serie de estudios es que esto parece que, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, podría haberse reducido. El primer estudio que se hizo fue el año pasado. Unos investigadores lo que hacen es que empezaron a examinar los registros que tenían un poco los registros, digamos, clínicos de los veteranos de la guerra civil, que son las informaciones que tenían del siglo XIX, y también una serie de encuestas nacionales de salud. Cuando empiezan a revisar todo este banco de datos, se encuentran que los hombres nacidos a principios de este siglo tenían 0,59 grados centígrados de temperatura menor que la que tienen 200 años después. Y las mujeres, 0,32 grados, con respecto a los que había en el año 1890. Entonces la cuestión está en, claro, ¿por qué se ha producido esto? Y en principio creían que realmente podía ser una cuestión de que había mejorado la higiene en los Estados Unidos. Bueno, pues parece que esta no es la causa por un segundo estudio que se ha hecho después. Un segundo estudio que se ha hecho después que confirma eso, que los norteamericanos en este estudio han bajado su temperatura corporal en los últimos años. Pero que no lo tienes que contar, ¿no? Lo tengo que contar, sí, porque hay que desarrollar un poquito más la posible causa de todo esto. Pero va a ser después de la actualidad, en las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Os recordamos Almadía Rosavientos, nuestra etiqueta en Twitter y la página web, eso que hemos comentado en varias ocasiones en el programa ya de hoy. La presencia ayer de Uri Geller en el programa ya está en la página web ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Está la entrevista que mantuvimos con él y está todo el programa de ayer también en la página web. Y nosotros continuamos en la tertulia Zona Cero, una tertulia en la cual antes de las noticias Juanjo Sánchez Oro nos estaba contando esa investigación que determinaba que existía una reducción en la temperatura corporal en una serie de ciudadanos en Estados Unidos, en todos los ciudadanos, durante los últimos tiempos. Pero esa investigación ha querido ir todavía más lejos. Sí, lo que han hecho ha sido, como decía, han ido revisando lo que son los datos clínicos que tienen de los veteranos de la Guerra Civil estadounidense y de las diferentes encuestas nacionales de salud, y llegaron aplicando cálculos matemáticos, pues llegaron a la conclusión de que los hombres nacidos pues hace 200 años tenían más temperatura, en torno a unos casi la mitad, un medio grado más que ahora, y también las mujeres un tercio más de grado que actualmente. La cuestión está ¿por qué ocurría esto? Bueno, la primera hipótesis que manejaron los investigadores es que esto se debía posiblemente a que entonces, hace 200 años, había más enfermedades crónicas infecciosas en la población. Por lo tanto, era más fácil, pues que, claro, como al tener esas infecciones en el cuerpo, pues los organismos reaccionaran aumentando algo la temperatura. Y como aquí estamos hablando de sacar una media, pues evidentemente había algunos que tendrían más temperatura, porque les pillaría prácticamente con fiebre, frente a otros. Entonces, en la medida en que se han ido mejorando todo lo que tienen que ser los servicios sanitarios y de salud pública o doméstica, pues es lógico, en principio, suponer que ya no tenemos tantas enfermedades infecciosas y por lo tanto crónicas, y por lo tanto nuestra temperatura podría haberse reducido por esta razón. Pero ocurrió que justamente también se publicó otro estudio que en este caso era aplicado a una tribu indígena relativamente remota de Bolivia. Y aquí estamos hablando de una tribu donde las infecciones están generalizadas y la atención médica es mínima. Bueno, pues también resulta que este estudio, que pudo contrastar información antigua y moderna, se han dado cuenta de que también han reducido la temperatura corporal. Entonces, claro, la cuestión es ¿por qué se produce esto? ¿Qué es lo que ha provocado esto en Estados Unidos? Porque ya habría que en principio descartar
como primera causa, aunque todo esto también dependerá mucho de la muestra de datos que se haya manejado, de si realmente es representativa, de cómo se hacían las mediciones de temperatura antiguamente y hace 200 años, con qué tipo de termómetros se tenían y qué precisión tenían con respecto a lo que tenemos ahora. Pero en principio ellos han partido de la idea de que quizás no es tanto una cuestión de higiene, que evidentemente también, de disponer de agua más limpia o de mejorar la atención médica, como ocurre, por ejemplo, con respecto a hace 200 años en Estados Unidos, sino que ellos creen que seguramente puede estar motivado por la actividad física. El hecho de que ahora cada vez nos movemos menos, de que delegamos gran parte de nuestra actividad física pues a los vehículos, a determinados aparatos que, por ejemplo, pues pasamos más tiempo en trabajos sedentarios, como puede ser una oficina. Y entonces ellos lo que han hecho, y es aquí donde va un poco el añadido, lo que han hecho ha sido que ellos han tratado de ver si realmente hay una relación entre la temperatura corporal, la actividad física y el metabolismo, es decir, lo que sería el consumo de calorías. Y ellos creen que sí, han hecho un modelo informático donde consideran y han tratado de hacer unas mediciones donde consideran que sí, que hay este triángulo de actividad física, metabolismo y temperatura corporal estaría interrelacionado y por lo tanto creen que realmente, bajo su punto de vista, creen que no cabe duda de que el estadounidense medio hace ejercicio de una manera muy, muy inferior a como lo hacía hace 50 años, por todo lo que hemos comentado, y que eso seguramente es lo que está afectando a la cuestión de la temperatura corporal. Pero deberían de contrastarlo también y hacer seguimiento, por ejemplo, de deportistas que están constantemente moviéndose, y ahí si realmente coincide con esta hipótesis, pues vale, pues mira, a lo mejor si tienen más temperatura. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta, es una variable. Ellos de momento lo que están diciendo es que, bueno, tratan de establecer una relación, o sea, para ellos es un modelo todavía estimativo, abren un campo de estudio con esas tres variables, la actividad física, el metabolismo y la temperatura corporal, y ver qué relación tiene sobre todo esto, ¿no? La relación que puede haber entre la temperatura del cuerpo y la actividad física. También ellos son conscientes, por ejemplo, de que la grasa puede actuar como aislante. Entonces también puede que la medición no sea tan correcta, y a lo mejor también es porque tenemos problemas de obesidad, que también podría ser un factor que también puede estar derivado o de la alimentación o de falta de actividad física, ¿no? Vamos, por lo tanto, que estamos hechos un desastre. Lo que han tratado es, como digo, de introducir un parámetro y una relación entre parámetros que al parecer antes no se contemplaba. Hay una nueva investigación que trata de dar respuesta a algo que desde siempre nos hemos preguntado. ¿Para qué el ser humano duerme? Pues mira, seguimos hechos un desastre, porque claro, dicen que hay muchísimos estudios e investigaciones de los fallos que producen y las consecuencias de cuando uno no duerme lo que tiene que dormir. Pero claro que científicamente es más hipótesis que certeza de realmente por qué dormimos. Por ejemplo, hay muy pocos animales, y lo sabemos por los delfines, y en su momento ya lo comentamos con Mario, que es un experto en este tema del sueño, que pueden estar como medio dormidos, medio despiertos. Pero claro, nosotros, al fin y al cabo, en las horas en que dormimos, nosotros y otros animales, eres vulnerable. Porque estás ahí, caes por derrota porque ya no puedes más y te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, dicen, para tener ese momento de vulnerabilidad, algo tiene que haber muy, muy importante para que las personas sí o sí necesiten dormir. Entonces, pues bueno, dentro de todos estos experimentos que las pobres ratitas pues siempre han hecho barbaridades, y gracias a Dios cada vez más en laboratorios pues se cuida que no se haga algo muy exagerado y sea muy, muy de tortura, pues con estos experimentos, estas investigaciones, pues se ha visto que si tú privas de sueño a los animalitos, pues tienen unos problemas tremendos de recuerdos. Por ejemplo, no recuerdan dónde tienen que ir a comer y han comido el día anterior. Empiezan su físico a deteriorarse alucinantemente, salen úlceras en la piel. Estoy hablando así un poco a grandes rasgos para no daros todos los detalles, con un experimento que hicieron antes de que se protegieran a los animales, a unas ratas, y bueno, y al final terminaban muriéndose, ¿no? Entonces, lo que sí dicen los neurocientíficos es que está claro que dormir ayuda a fijar los recuerdos, que ayuda a tener menor deterioro cognitivo, porque la gente que tiene carencia de sueño
termina teniendo deterioro cognitivo. Y además una cosa muy importante, y es que elimina la basura de los desechos de la actividad cerebral. Dicen que por la noche es el mejor momento. Y entonces hacen el ejemplo como cuando estás en las oficinas. ¿Cuándo es más fácil limpiar y vaciar las papeleras y todo eso? Por la noche, cuando está más tranquilo todo, ¿no? Entonces, lo que dice es que nuestro cerebro elimina esa basura, ¿cómo? Lo hace a través del líquido cefalorraquídeo y también por el fluido intersticial, que por lo visto, pues en ese momento las neuronas pues producen menos desechos por la noche. Entonces es como que eliminas toda esa porquería que además te ayuda a tener tu cerebro en condiciones, tus neuronas limpias y todo mucho mejor y en mejor funcionamiento. Lo que dicen que es, pues eso... Manuel, nos están jodiendo, ¿eh? Porque no dormimos mucho. Claro, no, yo no entiendo entonces por qué veo a alguna gente con mentes tan sucias y parece que tampoco duermen bien. Tendrían que limpiarse un poco los pensamientos. Pero una cosa son los pensamientos y otra cosa es la basurilla que tú tienes ahí. Entonces, hay gente que tiene mucha basura en el cerebro. Claro, sí, totalmente. Entonces lo que dicen es que, primero, que el cerebro ensaya durante el sueño lo que sucedió durante la vigilia, que eso es lo que hace que se vayan fijando esos recuerdos. Pero es que también la neurociencia del sueño ha demostrado que una de las razones principales por la que dormimos y que tiene unos efectos maravillosos en el cerebro, es que por lo visto ayuda a los procesos moleculares a que vaya evolutivamente desde chiquititos hasta cuando ya somos adultos. Y también, pues eso, hasta que nuestra cognición, nuestra percepción llegue a lo más alto. Entonces, claro, dice, vamos a ver, entonces, ¿por qué según te vas haciendo más adulto, es como que vas reduciendo las horas de sueño? Entonces dicen que, claro, que es cierto que, por ejemplo, en España lo tienen ya medido de media, se suele dormir 7 horas. ¿Vale? Bueno, tú ríete. Y que, claro, que el tema es que es cierto que por nuestro ritmo de trabajo, porque hay mucha leyenda y mucho mito que parece que si estás todo el rato durmiendo, pues eres un vago, que no estás aprovechando tu vida, que no estás aprovechando tu trabajo y pues eso, que eres un aragán para que estás aquí, ¿no? Es que no es lo mismo estar dormido que ser un apagado. Bueno, el tema es que lo que sí dicen es que si no se duerme esas 8 horas, que sería lo ideal, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, que cada uno tiene su espectro de dormir y descansar y tal, pero claro, según van pasando los años es como que se va acumulando, pues que te puede dar, están incluso estudiados hasta 80 trastornos producidos por el sueño. Y luego hacen ahí un guiñito monísimo al programa Un globo, dos globos, tres globos, que yo no me acordaba, yo no sé si os acordáis vosotros, que decían que y los niños a las 8 a la cama. Y dicen, ¿y ahora a las 8 qué niño se va a la cama? O sea, como mucho te vas a las 9 los que son muy germánicos. Pero si no, vamos, yo recuerdo a mi hijo de las 8 y las 9 jamás, o sea, como yo firmaba cuando a las 10 ya caía rendido y digo, ¡ah! ¡Qué maravilla! Y así trasnochador todo el tema. Pero vamos, que el asunto es ese, que lo más importante es que te ayuda a los procesos metabólicos, a las moléculas, que se haga un metabolismo en condiciones, a que tengas esa fijación de recuerdos, a que elimines esa basurilla que tienes y claro, al final las neuronas están como mucho más sanas si haces eso. Y en general, por la noche es el proceso más ideal. Y cuando se duerme también, Miguel, se puede soñar, incluso se puede soñar de forma lúcida, porque tiene algo que ver este tema, los sueños lúcidos, con la ciencia. Cuéntanos. Bueno, pues este es un asunto que a mí me interesa mucho, el de los sueños lúcidos, y sobre el que cada vez se están llevando a cabo más investigaciones científicas y de laboratorio. Y en este caso se trata de un equipo internacional de investigadores bajo el patrocinio de la Universidad Northwestern, y consiguió algo que yo creo que es muy interesante, y es que consiguió comunicarse con varios soñadores lúcidos. Este trabajo fue publicado en una revista científica que se llama Current Biology, y desde luego abre las puertas a
o abre las posibilidades a la exploración científica de lo que son los sueños lúcidos. Sabemos que los sueños lúcidos se producen fundamentalmente durante la fase REM y, claro, también los sueños lúcidos se producen principalmente durante la fase REM del sueño. Es un fenómeno mucho más común de lo que pensamos porque para esta noticia he estado mirando algunas encuestas que se hicieron en Estados Unidos en los últimos años y el 20% de la población asegura que ha tenido sueños lúcidos o que tiene sueños lúcidos cada 1 o 2 meses y el 1% asegura que tiene sueños lúcidos cada semana, ¿no? Y hay una cosa clara que parece que tienen los investigadores que investigan este asunto de los sueños lúcidos y es que estos se dan fundamentalmente, antes decíamos, en la fase REM, claro, que es cuando se producen los sueños, pero en los periodos de activación cerebral más intensa durante la fase REM. Es decir, durante la fase REM más intensa es cuando se dan los sueños lúcidos. Y volviendo a este experimento, ¿en qué consistió? Básicamente, pues en reclutar a una serie de soñadores lúcidos muy experimentados, también algunos novatos que estaban empezando en esto de la lucidez onírica y utilizaron un procedimiento que había sido desarrollado por una doctora que se llama Michelle Carr, que investigó bastante el asunto este de los sueños lúcidos y básicamente el método consistía en lo siguiente, ¿no? Durante el periodo de vigilia, es decir, durante el día, a estos voluntarios que eran soñadores lúcidos, pues emitían delante de ellos una serie de pitidos y de luces parpadeantes de forma repetitiva a lo largo del día, ¿no? ¿Cuál era la cuestión? Que durante la noche, cuando estuvieran en fase REM durmiendo estos voluntarios, pues de nuevo volverían a emitir los científicos estos pitidos y estas luces parpadeantes, ¿no? Y este era el indicativo de que los científicos querían empezar la comunicación y querían saber si era posible comunicarse con estos soñadores lúcidos cuando estaban en esa fase REM y aparentemente en ese proceso del sueño lúcido. Si eran conscientes de lo que estaba pasando estos soñadores lúcidos, el acuerdo es que realizaran una serie de movimientos horizontales con los ojos muy rápidos y muy amplios, ¿no? Y esto quería decir que se había producido la comunicación y efectivamente se produjo la comunicación, ¿no? Con varios de estos soñadores lúcidos. Esto aparentemente no era una novedad, porque esto ya había ocurrido anteriormente y aquí en La Rosa de los Vientos hablamos largo y tendido de las experiencias de Stephen LaBerge, que es un científico que ha investigado bastante esto de los sueños lúcidos. Él empleaba otro método, que era que le ponía a los soñadores lúcidos unas gafas que emitían una serie de luces suaves y este era el indicativo de que se estaba produciendo la comunicación, ¿no? Estos soñadores lúcidos estaban en fase REM y si eran conscientes de la comunicación, el acuerdo era que apretaran la mano derecha 3 veces, ¿no? Y se produjo la comunicación en varias circunstancias. Lo que pasa es que en esta nueva investigación hubo un nuevo salto de tuerca, ¿no? Porque cuando los científicos consideraron que esa comunicación ya se estaba dando, es decir, que los soñadores lúcidos eran conscientes de que estaban soñando, de que estaban viviendo un sueño lúcido y que a la vez estaban comunicando con unos científicos que estaban en estado de vigilia, que estaban despiertos. Y entonces comenzaron una interacción mucho más clara, los científicos y los soñadores lúcidos, y los científicos les pidieron, atención, que esto a mí me parece alucinante, les pidieron a los soñadores lúcidos que realizaran una serie de operaciones matemáticas básicas. Por ejemplo, les preguntaban a uno de los soñadores, 8 menos 6, y él tenía que responder 2. ¿Cómo lo hacía? Con esos movimientos oculares en horizontal, haciéndolo 2 veces. Luego le preguntaban, 6 menos 2, 4, pues tenían que mover los ojos 4 veces, con esos movimientos oculares horizontales, y en bastantes ocasiones este experimento se hizo con éxito, es decir, que estos soñadores lúcidos eran capaces de realizar operaciones matemáticas, ¿no? Que a mí esto me parece increíble y que según estos científicos además abre la puerta a muchas aplicaciones prácticas de los sueños lúcidos, como por ejemplo la terapia del sueño lúcido, que es algo que se está haciendo y que no es muy conocido en España, pero se está haciendo en Estados Unidos y
y en determinados países anglosajones, y que básicamente consiste en un tratamiento a personas que sufren pesadillas muy terribles o que sufren de estrés postraumático, y una de las claves del estrés postraumático son esas pesadillas, ¿no? Y entonces les enseñan, con esta terapia del sueño lúcido, a ser conscientes de que es un sueño, activar esa lucidez onírica y, por lo tanto, cambiar la narrativa del sueño o directamente despertarse. Viene a ¿no? ser, Miguel, algo así como que más o menos estar dormido y despierto a la vez, porque estás ahí soñando y a la vez estás siendo capaz de comunicarte con el entorno. Claro, y no solo eso, sino que este experimento, que en un principio puede parecer anecdótico, luego, como muchos otros experimentos científicos, uno se da cuenta, y los científicos se dan cuenta, de que tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, también se está utilizando el asunto de los sueños lúcidos para realizar mejor una operación en el estado de vigilia, o sea, cuando están despiertos, ¿no? Esta es una investigación conjunta que realizó no hace demasiado tiempo la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim, también en Alemania. Fue una colaboración, hicieron un experimento que a mí me parece súper curioso, y es que colaboraron con un grupo de soñadores lúcidos muy experimentados y les propusieron un experimento, que durante la noche tuvieran un sueño lúcido que consistía en lo siguiente: en tirar una moneda dentro de una taza situada a cierta distancia. Debían repetir este ejercicio en su sueño lúcido durante esa noche, y a la mañana siguiente le ponían la prueba en el estado de vigilia, es decir, que tenían que acertar con una moneda dentro de una taza que estaba a cierta distancia, ¿no? Y había un grupo de control que no eran soñadores lúcidos, ¿no? Y lo que descubrieron es que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, los soñadores lúcidos conseguían una mayor precisión que el grupo de control. Es decir, es como si en ese sueño lúcido fueran capaces de mejorar esa técnica que iban a practicar al día siguiente cuando ya estuvieran despiertos, ¿no? Es decir, que hay muchas derivadas, ¿no? Derivadas muy positivas, pero también derivadas muy negativas, ¿no? Y de hecho no hace tanto, y lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos, dos especialistas en el estudio de los sueños muy reputados, uno se llama Robert Stigall, de la Escuela de Medicina de Harvard, y otro el doctor Antonio Zadra, de la Universidad de Montreal, escribieron una carta pública advirtiendo sobre los peligros que puede suponer que las empresas de publicidad utilicen los avances en los sueños lúcidos para introducir publicidad en los sueños, ¿no? Es lo que nos faltaba, ¿no? Si tenemos publicidad por todos lados en el estado de vigilia, pues imagínate, ahora las empresas están interesadas en meternos esos anuncios, esa publicidad, mientras dormimos, ¿no? Y todo viene a cuento por una experiencia que hizo una marca de cervezas que se llama Coors, con una serie de voluntarios, y utilizando equipos de resonancia magnética cerebral, etcétera, etcétera, y que en principio, bueno, es un experimento muy simple, y consistió en que a varios voluntarios se les hizo ver repetidas veces un vídeo antes de acostarse. ¿En qué consistía ese vídeo? Pues eran unas escenas semejantes a las que la marca suele utilizar, esta marca de cervezas, en sus spots publicitarios. Y luego, durante la fase REM de esos voluntarios que estaban monitorizados, se les despertaba, porque la fase REM es cuando se sueña, ¿no? Y les preguntaban qué estaban soñando, ¿no? Porque en ese momento, si te despiertas en la fase REM, hay muchas posibilidades de acordarte de lo que estabas soñando. Y un porcentaje nada desdeñable dijo que había soñado con elementos vinculados al spot de esa marca, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí algunos médicos, algunos científicos que investigan este asunto vieron indicios de peligro y escribieron una carta pública denunciando esto, los peligros éticos de los anunciantes que emplean estos avances en el estudio de los sueños y de los sueños lúcidos para tratar de introducirnos esa publicidad mientras soñamos. Vamos, ya lo que faltaba, ya no nos dejan ni dormir y ya nos están metiendo los anuncios. Oye, Miguel, yo una pregunta solo. ¿Tú sabes si se ha hecho algún experimento con estos soñadores lúcidos en relación, porque los soñadores lúcidos cuentan mucho lo de que quedan para hacer viajes, que van a lugares con la mente? ¿Se ha hecho algún experimento que permita demostrar que realmente van a algún lado? Que descubren algo, porque es muy fácil de hacer, o sea, es colocar un objeto en un lugar determinado, que el soñador lúcido vaya y diga qué objeto es. ¿Se ha hecho algo en ese sentido?
Mira, yo he hablado con bastantes soñadores lúcidos, ¿no? Ya, no, sí, yo también, pero digo, si se ha hecho algo, decir, contrastado, vamos, igual que se están haciendo estos experimentos, porque sería muy sencillo de hacer. Claro, desde luego es un experimento aparentemente bastante sencillo, ¿no? Pero es que aquí estamos confundiendo, yo creo que dos cuestiones, ¿no? Una cosa es el sueño lúcido, que es algo que están estudiando científicos y que se sabe que existe, o sea, que el sueño lúcido es real, es decir, que hay personas que tienen la capacidad de controlar su sueño, de dirigirlo, y otra cosa es dar ese salto, ¿no? Es decir, que ahí ya no estaríamos hablando de sueño lúcido, sino que estaríamos hablando como de una especie de expansión de la conciencia, una especie de viaje astral. Claro, si claro, pero si a través del sueño lúcido, o sea, pero no si tú te haces consciente... Que dos personas van juntas, digamos, quedan en un no, sueño. O sea, a mí me da igual que lo haga una sola, No, una. pero va a un sitio para conocer, por ejemplo, un objeto que puede estar en ese edificio al que va, en el sueño lúcido. Claro. Pero lo está viendo en el sueño. Lo que esté en el sueño está en su mente o en la de las personas con las que quede. Pero si lo que hay son millones de testimonios, hay miles de testimonios, de relatos. La realidad no es el mundo real. Pero lo que cuentan los soñadores lúcidos es que lo hacen constantemente. A ver, Mado. Que van a sitios... Yo tengo testimonios de sueños dobles, no a propósito, sino que fueron casuales, y lo más casual de todo es que se enteraron porque se lo contaron. Quiero decir que cuántas personas no habrá que tengan sueños dobles y nunca lo sepan porque nunca se han atrevido a contarlo o nunca lo han contado porque no es relevante, porque quiero decir, las personas no vamos hablando de nuestros sueños por ahí. O sea, no es que digamos, pues ¿sabes lo que he soñado esta noche? He soñado esto y esto y esto. Pero tengo testimonios de personas de sueños dobles. Por ejemplo, dos amigas soñar una noche con el mismo escenario, estar en la misma casa, y una salía de un agujero y la otra le daba la mano por arriba y la cogía. O sea, y está en el escenario. ¿No? Y sueños dobles de personas que han soñado exactamente el mismo sueño la misma noche. Exactamente el mismo sueño. Hermanas, ¿vale? Siempre ha sido esto con hermanas. Los otros con amigos. Pero sí que es muy curioso que hay sueños exactos. Cuando digo exactos, es exactos. Paseo al borde de la playa, una corte de elefantes, animales, papá con un vestido totalmente de blanco, nos decía esto, nos llevaba hasta el sitio, ¿no? Y sueños dobles de compartir el mismo escenario, es decir, de verse dos amigos en el mismo sitio y además cada uno en un lugar, como cuando juegas un juego cooperativo online. A ver, que no se cuenta. Estás jugando a Resident Evil y tú estás viendo una parte de la pantalla y tu amigo está viendo el otro, pero estáis los dos en el mismo escenario. Y él te está rescatando y él te está... Lo mismo. Miguel quería comentar algo. Es que no podéis entrar a la vez. Por eso, estáis los dos por una niña que no podéis entrar a la vez. Estáis en el ciberespacio. Claro. O sea, podéis soñar a la vez, pero no hablar a la vez. Estaban hablando doble. Claro. Cuántico. Miguel, cuéntanos. A ver, este tipo de experimentos los realizan, sabéis que hay grupos de soñadores lúcidos, yo he hablado con montones de ellos que me han contado historias alucinantes, incluso uno de ellos me espió, un día me dijo que me espió y me describió bastante bien lo que estaba haciendo esa tarde y una serie de características bastante anómalas que estaban pasando a mi alrededor, lo cual por eso no sorprendió. quiere quedar contigo Charlize Theron, porque te espían. Claro, pero fijaros, los soñadores lúcidos a veces ellos se crean espacios propios en ese otro lado, en el mundo de los sueños, y comparten experiencias y luego las ponen en común. ¿Qué es lo que pasa en estos grupos? Que al principio empiezan con muchas ganas, ¿no? Para, digamos, intentar comprobar que eso es real, pero luego se dejan llevar por la experiencia y ya se dedican a disfrutar. Todos con los que he hablado me han dicho, a ver, una cosa es el sueño lúcido, una cosa es que podamos compartir un sueño y otra cosa es que podamos de algún modo salir a la realidad, ¿no? Y describir la realidad o espiar a alguien en la realidad, es decir, que eso es bastante más complejo, intervienen muchas cuestiones. Sí es cierto que se han hecho experimentos de este tipo, con soñadores lúcidos. Yo estoy recordando uno de finales de los años 80, de una universidad de los Estados Unidos, y en este caso ponían a dormir a una serie de personas y controlaban que no se levantaran de la cama, y a cierta distancia, cerca del techo, pues había una serie de números, ¿no? Un número de serie, ¿no? Y entonces, pues lo que pretendían era que salieran de su cuerpo. En este caso se trataba de experiencias de viajes astrales, pero que en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que describieran este número, ¿no? Y es cierto que la mayoría de las personas
fallaron estrepitosamente, pero hubo el caso de una señora, una ama de casa, que decía que tenía esta capacidad innata, que en 2 ocasiones dio el número completo, y eran 5 o 6 dígitos, creo recordar, ¿no? Se ha hecho algún experimento más. El problema es, como siempre pasa, Manuel, en este tipo de experimentos, que es difícilmente replicable. Es decir, que en un caso un soñador lúcido puede acertar, pero luego las 5 veces siguientes puede no acertar. Es decir, que se trata de experimentos que no son replicables, no son fácilmente replicables, que digamos que es una de las características de muchos experimentos de parapsicología, que más tienen que ver con la capacidad innata de una persona que pueda, digamos, desarrollarse o que pueda activarse en un momento determinado, que no se puede repetir cuando tú quieras y en el momento que quieras, ¿no? Eso sería discutible, porque yo creo que sí hay casos, ayer tuvimos a Uri Geller. O sea, hay sujetos que, en teoría, son capaces de replicar en condiciones de control los experimentos. El caso de Uri Geller. En tu caso acertó, y en otros casos sé que también, pero en otros muchos no acertó. Bueno, a mí lo que me vale lo que he visto. Yo no soy muy egoísta. A ver, Miguel, yo investigo para mí. Eso a la ciencia no le sirve, Manuel, pero eso a la ciencia no le sirve. Pues claro, ese es el problema. Yo lo que quiero es que me sirva a mí. O sea, yo lo que quiero es, igual que encontré una Mónica Nieto o que encontré un Uri Geller, pues quiero encontrar a alguien que me diga, yo hago sueños lúcidos a conciencia y te lo puedo demostrar. Y entonces vamos a aprender un montón. Y yo vi un pedazo de ovni en un encuentro previa cita con un contactado, y eso me sirve a mí, pero claro, para el común de los mortales y para la ciencia no le sirve absolutamente nada. Oye, pues que se le ocurren, que se busquen la vida. Si quieren saber, pues a ver, que nadie te va a llevar la verdad a tu casa con un lacito rojo. Estamos hablando de temas muy serios. Pero si la pregunta era muy sencilla, joder, Miguel, se han hecho una serie de experimentos científicos, ¿no? Aplicados a los sueños lúcidos. Pero que no le atosigues, hombre, no le atosigues. Manuel, pero si ya te he respondido. Porque además la esencia de los sueños lúcidos, yo creo que para muchos es esa. Es lo que Castaneda, y perdón por citarlo otra vez, es que siempre está, lo que Castaneda llamaba el ensueño. Eso, Manuel. Que no tiene nada que no. Vamos a ver, Manuel. Hacerte consciente en el sueño de que estás dormido. Esa es la esencia. Vale, eso y sí, una vez te haces... Bueno, pues coño, ese es el sueño de Castaneda de toda la vida. Pero no mira, yo quiero hacer un sueño lúcido contigo tomando marisco. Verás que bien nos coincidimos en el espacio-tiempo, tranquilamente. Manuel, lo único que quería dejar claro, lo único que quiero dejar sentado en este asunto es que sí se han hecho experimentos, pero como en todos los experimentos de parapsicología, depende de que esa capacidad se active en un momento determinado a una persona, y puede acertar en una ocasión y decir 5 números de serie y todo el mundo se queda flipado, pero las 10 siguientes pruebas no acierta ni uno. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Este es el problema de los experimentos en parapsicología. Una cosilla, ¿no? Que volviendo un poco al comienzo de la noticia, hay una cuestión que a mí me parece muy preocupante. Porque, claro, lo que está diciendo Miguel a través de este tipo de experimentos es que realmente se puede convertir el mundo de los sueños en un campo de adiestramiento. Nos podemos entrenar. Entonces, en una sociedad como la que vivimos, en la que tenemos que estar permanentemente reciclándonos en lo profesional, que nos faltan muchas veces horas para estudiar, ya sería el colmo que también utilizaran cuando estamos durmiendo para enseñarnos cosas. Y entonces la basurilla del cerebro, cuando la eliminamos. Exactamente, no sería por eso, y se podría aprovechar que no está muy clara cuál es la función del sueño, para que hubiera técnicas que ayudaran a que nos formáramos durante la noche, o sea, lo cual puede ser una auténtica... O sea, que al final nos estamos deshumanizando y somos, pues eso, cobayitas. Es que por eso digo a ser las ratas nosotros. Que es porque ya digo, se aparece como unas horas extra donde uno se puede formar, pues seguramente surjan contenidos, programas para poder aprender. Yo me voy a la cueva. Así que no sé, vamos a ver. Eso me suena muy a Matrix, ¿eh? Es que tiene pinta. O sea, no es tanto la publicidad, como digo, sino que te ocupen y que además una persona lo decida así. No le llega con la vigilia para formarse. Tiene que estudiar unas oposiciones. Tú imagínate. ¿No intentaste, aquí está de moda en los 80, de las técnicas de aprender mientras dormíais? Sí, claro, pero eso lo hemos hablado, claro, que eso no funcionaba. No funcionaba. Lo hemos hecho todos, decimos, hoy salgo, pero como luego duermo, estudio a la vez. Claro, pero una cosa es que tú estás escuchando y otra cosa es que te activen neuronalmente algo. Con lo cual, es que te están manipulando. Es que en el sueño lúcido, lo que comentaba Miguel, se dan ese tipo de terapias, por ejemplo, para intentar enfrentarse a determinadas fobias. Yo conozco, por ejemplo, casos que se han hecho para hablar en público. Entonces tú te sumerges en el sueño lúcido y recreas que estás hablando ante un auditorio. Para subir un avión, gente que tiene fobia a volar, también.
es que lo recuerdo muy vagamente, creo que también un caso en el que se hizo algo parecido a lo que ha comentado Miguel, que era meter a la gente en un sueño lúcido simulando que estaba esquiando y luego comprobar durante vigilia si había mejorado en el esquí. Entonces, claro, este tipo de cosas, si realmente luego se consigue refinar, como digo, claro, es un campo brutal de aprendizaje. Y como ahora cada vez, lo vemos en el currículum educativo, cada vez son más materias las que hacen falta para avanzar profesionalmente, tú imagínate si encima ya ocupamos la noche, ¿no? Eso puede ser el futuro, pero en el pasado, Mado Martínez, en el pasado, incluso uno cuando soñaba, salía de su cuerpo y veía mamuts. Mamuts lanudos. Sí, porque además... Y eso puede pasar otra vez en el futuro. Sí, porque además los mamuts llegaron a convivir con el Homo sapiens. Pues la empresa Colosal, vamos a ver cómo esto sería como Parque Jurásico se hace realidad, realmente, porque la empresa Colosal se ha propuesto revivir a los mamuts lanudos que habitaron la Tierra hace 20.000 años, así de bestia. Un grupo de empresarios y científicos que además cuenta con 15 millones de dólares. Ya llevaban años intentando hacerlo, pero no conseguían financiación. Pero parece que han conseguido un inversor que le ha cautivado mucho y le ha seducido muchísimo esta idea, y tienen 15 millones de dólares en el bolsillo para lograr su cometido. Tienen pensado desarrollar una tecnología genética con la que se ven muy capaces de crear un híbrido entre el mamut y el elefante asiático, que es lo más parecido a un mamut, al mamut lanudo del que estamos hablando. Y ayuda al hecho de que hay bastantes restos genéticos conservados, es decir, ADN de mamuts que murieron hace milenios. De lograrlo, su idea, además, no es detenerse ahí. Su idea es llevar a estos mamuts a Siberia, y el biólogo George Church, que es el que dirige lidera esta hazaña, lleva anhelando cumplir este sueño durante años y piensa que de lograrlo marcaría un antes y un después en el mundo, porque él está convencido de que puede restablecer el equilibrio siberiano y contribuir incluso a la lucha contra el cambio climático, porque en aquella época había pastos en Siberia, estoy hablando de cuando vivían los mamuts lanudos. Y estos mamuts, según él, despejaban el musgo, rompían árboles y dejaban grandes excrementos. Imaginaros, pues un excremento de mamut lanudo, como el de las vacas de Galicia, pues imaginaros el de las dejáis nada. Estaba pensando yo en eso, en el metano que soltarán los mamuts lanudos. No sé yo si eso contribuye mucho. Ellos dicen que esto fertilizaba el suelo y mantenía los pastos. Bueno, sin embargo, otros colegas han mostrado su rechazo y de varias reservas bioéticas al respecto. Hay gente que se opone diametralmente dentro de la comunidad científica a este tipo de experimentos, y además también les preocupa el hecho de que no se sabe cómo reaccionarían o se comportarían estos híbridos en la actualidad o cómo afectaría al ecosistema. Vamos a hacer encuestas rápidamente. Mado Martínez, ¿estarías a favor de que esto pasara? En condiciones controladas, sí. Ahora, lo de llevarlo al ecosistema siberiano, no sé. Pero en condiciones controladas, sí. A lo mejor luego te toca sacrificarlos o llevarlo a un parque jurásico. Que la gente también piense y opine con Almodía Rosavientos, que diga si estaría a favor de que existiera o no algo parecido a un parque jurásico, que se revivieran, por ejemplo, en este caso, los mamuts lanudos. ¿Tú estarías a favor o en contra, Miguel? Pues yo en contra. A mí no me gusta nada esto. No, yo en contra. Si ya han desaparecido, si ya no están, yo creo que es como forzar la naturaleza, ¿no? Juan José Céfaro. Pues no lo sé. A mí, por un lado, me encantaría verlo. Y los neandertales el gallego y todo. Soy yo y Manuel, no No, tú. pero o es sea, verdad. ¿sí o no? Por un lado, creo que puede aumentar una biodiversidad que hemos perdido y que puede ser que no sabemos hacia dónde, pero también tiene el riesgo de que no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Egoístamente, yo diría que sí, a mí me encantaría verlo, claro. Silvia Casasola. Yo creo que tal y como están las cosas y como se necesita el dinero para otros proyectos y para, en realidad, intentar que la Tierra la tengamos para un futuro, utilizaría ese dinero en otros temas. Manuel Carballal, desempata. Yo lo tengo claro, como estoy en contra de ningún animal en cautividad, ni zoos, ni delfinarios, ni parques jurásicos, ni hostias. ¿Y se lo llevamos a Marte? Sí, yo también te amaría, pero Hombre, también amo a los en animales, principio, o sea que no... Estos en principio no lo quieren tener cautivos, los quieren mandar a Siberia, pero claro, eso es una opción descontrolada. Sí. ¿Quién sabe cómo podría eso resultar y cómo afectaría al equilibrio del ecosistema? Por eso digo, al igual luego, después de soltarlos ahí, Y luego, te toca... y luego imagínate la cantidad de cazadores te de estos toca. que hay que pagan otra millonada por así. llevarse el mamut lanudo, y como en realidad luego lo puedes volver a revivir, o sea, vamos, De un hecho, lío la se puede hacer
del aquí. mamut lanudo se aceleró en gran parte por el ser humano, que los explotaba para pues, por la piel, el marfil, para todo. Claro. Que la gente opine, que dé su opinión. Aquí yo sé que todavía aguanten de expertos con Almodía Rosavientos en Twitter. Ya hay algunas opiniones. Cristian dice, ya hay bastantes mamuts hoy en día. Más o menos está en contra. Lady Malaca dice en contra también. Yo creo que todo el mundo, mucha gente va a estar en contra. Bueno, yo no he opinado. Opina. Opina. Pero es que yo coordino la tertulia. Pero tienes opinión, ¿qué tiene que ver? No, es un tema polémico, es un tema polémico que es difícil mojarse. Lo entiendo que no te... Claro, lo de los mamuts. No, claro que sí. Tengo más cara que espalda, ¿no? Se dice. Claro que yo estaría en contra, por supuesto. Por supuesto que estaría en contra. En contra en general de todo, en general está en contra de todo, básicamente. De todo. Yo estoy en contra de que se reviva, porque un día se pueden revivir a personas con la misma técnica. Los neandertales, ahí hubo los intentos también. Claro. Bueno. Hay un zoo de neandertales. Claro, por eso digo que puede recrear ahí todo la prehistoria y el paleolítico. Claro, es que acabaríamos en miniatura. Eso. Acabaríamos en eso. Silvia. Sí. Coméntanos un experimento que va a hacer una nave de la NASA que se va a estrellar o que la van a estrellar para saber y para investigar sobre ese asunto en un asteroide. Yo voy a hacer feliz a Amado y a mucha gente, que como ella estaba reclamando antes, el por qué no se ensaya algo para prevenir una catástrofe que nos están ya avisando. ¿Cuántas veces y todos los años nos pasa, sobre todo en enero o finalizando ahora el año 2021, el típico miedo? Que hay un asteroide que se acerca a la Tierra, que está a no sé cuántos miles de kilómetros, pero se está acercando mucho, Dios mío, tal, no sé. Y además Bruce Willis está ya muy mayor, o sea, ya no puedes contar con él dentro de nada. Ya no tiene ni pelo, claro. Hace mucho tiempo. Bueno, el asunto es que hay pues un sistema de defensa planetaria, que es el Departamento de Defensa Planetaria, que además lo lidera Lindley Johnson, y bueno, pues esto ya está previsto. Y es que es en nada es el proyecto DART. El 23 de noviembre se lanza la nave, por supuesto, Elon Musk, SpaceX, en Falcon 9. El 23 de noviembre se lanza el DART y el DART va a dar contra el asteroide. Y esto es un ensayo. ¿Por qué? Porque lo que quieren realmente prevenir es si en algún momento dado tenemos esa amenaza que siempre nos están diciendo que viene el lobo, que viene el asteroide. Pues esto es un ensayo. Entonces, en principio, el impacto se va a producir en septiembre o como mucho octubre del 2022. Bueno, esta nave, que es la misión DART, que se llama así, el objetivo que tiene es dar contra un asteroide y dos asteroides, porque es un sistema binario. Entonces, por lo visto, el asteroide más grande es el Didymos, que le llaman el Didymos A, que mide 780 metros de diámetro y lo calculan como 2 veces más que la altura de la Tour Eiffel. Y luego hay otro que es de 160 metros de diámetro. Bueno, pues el DART va a chocar contra el más pequeño. Y lo que quieren es como desviarle, como si fuera como si estuvieses jugando al billar. ¿Le das? Yo digo que como juega al billar como yo, lo mismo la carambola le sale luego y lo manda para acá. Bueno, entonces, la misión que tiene es que tiene que medir la cantidad de desviación una vez que le da, ¿vale? Y luego entender por qué se produjo esa desviación. Y eso les dará el cálculo que realmente necesitan, que es medir el momento de transferir, porque eso les determina la fuerza necesaria exacta para desviar un asteroide potencialmente peligroso para un futuro. Vamos, que es un ensayo-error, que una vez que le den el toquecito van a mirar esa desviación, si realmente con eso ya les daría para eliminarlo, o que con qué potencia pueden hacerlo, o si necesitarán una nave más grande. Pero vamos, que esto está ya. Que me tranquiliza mucho, que sea un ensayo-error. Claro. Sobre todo si tienen un error. O ensayo acierto. Puede ser las dos cosas. Pero vamos, que el 23 de noviembre, estamos ahora mismo a 14, en nada, sale el cohete, sale la nave y en septiembre o en octubre del 2022 se choca. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará?
confiemos en nuestros científicos y que la cosa resulte positiva. Revivir especies extinguidas. Hemos preguntado a nuestros oyentes, están diciendo alguna cosa. Con Almodía Rosaventos, por ejemplo, Carlos dice: creo que es mejor invertir en conservar especies que están desapareciendo antes que buscar la clonación de las que se pueden revivir. Nos dice Observatorio algo parecido, con traer especies extinguidas para extinguirlas en el futuro. Bueno, pues seguramente si eso es lo que está pasando, eso es lo que pasará antes o después. Nos dicen otros oyentes, por ejemplo, Manuel, que decía uno más saltado: yo estoy con Manuel, dice Lorena, yo estoy con Manuel, en contra. Es que ¿pero de qué? Porque en contra de revivir especies extinguidas. Claro, que la física cuántica, claro, ¿no? En contra de la física cuántica era. Y Miguel, ¿qué hacemos? ¿Vemos remotamente algo? Venga, vamos a verlo. Venga, concéntrate. A ver, voy a intentar concentrarme. Bueno, todos sabéis, ¿no? Lo que fue el proyecto de visión remota de la DIA, de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, no la CIA, sino la DIA, que es el servicio secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, esto se llamaba Proyecto Stargate y fue una unidad secreta del Ejército de los Estados Unidos que se estableció en el año 1978 en Fort Meade, en Maryland, y básicamente consistía en una serie de militares que habían sido entrenados para el espionaje psíquico, es decir, utilizando la visión remota, es decir, de lo que hablábamos anteriormente, lo que en el mundo del ocultismo, del esoterismo se llama viaje astral, ¿no? Y de forma más técnica, visión remota. Pues eso, con los ojos de la mente, viajar a gran distancia donde se encuentra tu cuerpo físico, en este caso para realizar operaciones de espionaje, ¿no? Se sabe que se abrió en el 78, que se cerró a finales o a mediados de los años 90, este proyecto Stargate, que luego hubo otra serie de subproyectos en los que también participaron otras agencias de inteligencia, ya no solamente la DIA, sino en este caso también la CIA. Pues bueno, pues ahora, hace algunas semanas ha salido un documento desclasificado del año 1977. El documento se titula Parapsicología en la inteligencia y lo firma un tal Kenneth Chris, que era ingeniero de la Oficina de Servicios Técnicos de la CIA, ¿no? Pues este miembro de esta Oficina de Servicios Técnicos de la CIA escribió en este informe que los informes sobre capacidades de percepción extrasensorial han llegado a las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos al menos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dice que se siguieron recibiendo determinadas sugerencias por parte de agentes o incluso por parte de especialistas en parapsicología para aplicar estas capacidades extrasensoriales en operaciones militares, ¿no? Y que incluso, fijaros, en un año tan lejano como el año 1952, según este documento, en el Departamento de Defensa tuvo lugar una conferencia sobre la posible utilidad de la percepción extrasensorial en la guerra psicológica. Y luego, este informe también se hace eco de una historia tremendamente curiosa, ¿no? Y es que en el año 1960, una periodista que se llamaba Ruth Montgomery, era una periodista muy renombrada en Washington. Ella trabajaba haciendo información política en Washington, además estuvo muy cerca de 6 presidentes de los Estados Unidos. Ella hacía información vinculada con la Casa Blanca. Pues en un momento determinado ella empezó a realizar ciertas prácticas ocultistas o esotéricas o parapsicológicas, como la escritura automática, y acabó convirtiéndose en la biógrafa de la medium paranormal Jean Dixon, la famosa Jean Dixon. Y ella también, esta periodista, se convirtió en psíquica, ¿no? Pero a la vez seguía escribiendo artículos en periódicos muy importantes de los Estados Unidos, fundamentalmente sobre la parapsicología aplicada al ámbito de la política y de los servicios de inteligencia. Y escribió un artículo en el año 1960 que se titulaba Espiar leyendo la mente,
en la que decía que había agencias de inteligencia de los Estados Unidos que estaban utilizando a psíquicos en operaciones de inteligencia. Y esto, ¿sabéis a quién escamó muchísimo este artículo? Al todopoderoso Edgar Hoover, el director del FBI. Qué raro. Y entonces, qué raro. sí, aquello le llamó muchísimo la atención y entonces escribió un memorando, que también ha sido desclasificado, que envió a 3 de las figuras más importantes del FBI en la época. El subdirector del FBI, el director de la División de Inteligencia Nacional del FBI y otro agente que era el enlace entre el FBI y la CIA. Les envió un memorando con el artículo y les dijo, a ver, averiguarme qué hay de verdad en esto. Bueno, 48 horas después recibió un informe precisamente de Alan Belmont, que era director de la División de Inteligencia Nacional del FBI, en donde decía que él había consultado a algunos mandos del ejército, entre otros un teniente coronel, Lee Martin, que era subdirector del Estado Mayor de Inteligencia y que le había informado que no se estaba llevando a cabo ningún proyecto en este sentido. Pero el informe decía que no podía asegurar si le había contado la verdad o le había mentido, y que además este teniente coronel también le había dicho que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había tenido un contrato, fijaros, entre los años 1958 y 1959, con la Oficina de Investigación en Ciencias Sociales en Washington, ¿no? Y que este contrato iba dirigido a que esta Oficina de Investigación de Ciencias Sociales investigara el asunto del lavado del cerebro de prisioneros americanos en la Guerra de Corea, que acabaron en las manos de los comunistas, que luego dieron lugar a Corea del Norte, y que les lavaron el cerebro, ¿no? Y llegaron a Estados Unidos, pues, convertidos en unos comunistas confesos. Pero es que durante esas investigaciones, según este teniente coronel, se incluyeron investigaciones sobre telepatía y percepción extrasensorial. Pero dice que los resultados no fueron concluyentes. Pero vamos, que esto no convenció a Hoover y ordenó que siguieran a esta periodista, a Ruth Montgomery, para identificar sus fuentes, para saber cuáles eran sus fuentes y saber si realmente los servicios, la CIA o algún otro servicio secreto, estaba realizando experimentos en este sentido, ¿no? Y de hecho la propia Ruth Montgomery llegó a realizar un informe para el propio Edgar Hoover, el director del FBI, se lo pidió él, o sea, la estaban siguiendo, ordenó que la siguieran, pero a la vez le pidió que le escribiera un informe sobre sus averiguaciones, ¿no? Y ella en ese informe daba a conocer que el servicio de inteligencia del ejército, según sus fuentes, estaba comenzando a ahondar, estamos hablando del año 1960, en este asunto de la percepción extrasensorial aplicada al campo de la inteligencia y al campo del ejército. Incluso decía algo muy curioso, que luego se dio en proyectos muy posteriores, de los años 70, 80, 90, pues en este informe, esta periodista Ruth ¿Qué Montgomery, decía rápidamente? ¿Qué decía? Pues decía que algunos de los oficiales que habían participado en estos experimentos se habían quedado tan fascinados con el asunto que fuera del horario de oficina, es decir, en su tiempo libre, habían montado grupos de civiles interesados en la investigación de estos temas y se habían convertido en investigadores de fenómenos paranormales ya fuera del horario de oficina. Lo que son las cosas, y no eran españoles, Juanjo Sánchez Oro, rápidamente, esta información tenía que ver con la visión remota. Hemos hablado también aquí en el programa en muchas ocasiones de la vida después de la muerte, de los encuentros cercanos relacionados con la vida después de la muerte, que son protagonistas de una noticia. Bueno, esto es un premio que han concedido y que nunca lo concederían a Manuel Carballal, porque han concedido, que es un multimillonario muy conocido ya aquí, que es Robert Bigelow, que es uno de los que ahora mismo está moviendo en gran medida todo lo que tiene que ver con los temas paranormales en Estados Unidos y casi diría en medio mundo. Y él fundó en el año 2021 un instituto que se llama Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia,
y lo que hizo fue organizar un concurso de ensayos que lo que pretendía era que le presentaran las mejores pruebas de la existencia de vida después de la muerte. Por eso digo que, Manuel, como no cree en ello, te has perdido $500.000. Bueno, han tenido presencia cuando él hizo esta convocatoria a principios de 2021 y recibieron en torno a 1.200 solicitudes, 1.200 trabajos, de en torno a unos casi 40 países. Y finalmente él partía de una determinada cifra, iba a dar algo así como $950.000, pero cuando se reunieron los diferentes jueces... Ya me estoy planteando lo de creer, ¿eh? ¿Ves? Ya te digo yo que te ibas a animar. Seleccionó a 6 jueces que algunos yo creo que han salido de hecho hoy. Por ejemplo, uno de los miembros de este tribunal para otorgar estos premios era Harold Puthoff. Otro era, por ejemplo, Leslie King, o sea que son referentes que muchas veces vamos citando aquí en La Rosa. Y lo que, como digo, de esos 1.200 solicitantes, de esos 40 países representados, al final, todos estos miembros del jurado han reducido la cifra a 200 ensayos. Finalmente, primero, que tenía pensado conceder $950.000 para los 3 mejores ensayos, fue ampliando la cifra, al final ha dado 2 millones y finalmente la lista está en la página web. Os diré que el ganador ha sido un parapsicólogo de Nuevo México, que es Jeffrey Misloff, y el segundo es el doctor Pim Van Nobel. ¡Ahí va! También está Sam Parnia entre los premiados, y también Greg Taylor, que también es otro de los investigadores clásicos relacionados con este mundo, con la investigación de las experiencias cercanas a la muerte. Nos enteramos de qué es lo que está ocurriendo, de las noticias, de la actualidad en Onda Cero. Nos enteramos ahora mismo y luego continuamos hoy hasta las 5, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Continuamos hasta las 5 de la madrugada. Estamos en la tertulia Zona Cero. A las 5 os recordamos el club de las 5 aquí en Onda Cero. Información, entretenimiento a partir de las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Seguimos hasta entonces aquí en La Rosa de los Vientos y unos minutos más con tertulia Zona Cero. Algunos, Manuel Carballal, algunos tienen el cerebro encima de los hombros, pero no sé para qué lo tienen. Otros, la mayor parte de la gente, la tiene para crear la mente. O la mente crea el cerebro. Ponte el cinturón por si te caes de la silla, con lo que te voy a contar. A ver. Porque este artículo de Lisa Feldman Barrett, que es profesora de psicología en la Universidad Northwestern de Estados Unidos y que ha sido publicado en la revista Technology Review, a mí me ha dejado a cuadros. Porque ella hace una reflexión sobre las últimas investigaciones en el campo de la neurociencia, pretendiendo responder a esa gran pregunta, la gran pregunta de si mente y cerebro son la misma cosa o son cosas distintas, que es el gran dilema, ¿no?, que nos lleva a la pregunta de si cuando desaparece el cuerpo puede pervivir la consciencia. Claro, yo nunca había encontrado este enfoque, por eso me ha dejado alucinado. Ella hace una reflexión del origen biológico del cerebro humano y de cómo funciona la mente en base a los últimos estudios. Y es muy... Miguel, abre las orejas porque esto te interesa. Es muy, muy sorprendente. Ella habla de que nuestro cerebro, el cerebro de los humanos, ha evolucionado para mantener el cuerpo, todas las funciones conscientes e inconscientes del cuerpo, y al mismo tiempo el cuerpo es lo que mantiene el cerebro. El cerebro existe porque hay un cuerpo. Esto es lo que ella plantea. La mente es una construcción continua y dinámica del cerebro, el cuerpo y el mundo. ¿Y esto qué significa? Pues dice que hay 3 ingredientes en el desarrollo de nuestra mente. Por un lado están los datos sensoriales, que son todas las cosas que percibimos por los sentidos, la luz que entra por las retinas, los sonidos, los productos químicos que entran por la nariz o por la boca. El segundo ingrediente son los datos sensoriales de lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, el riego sanguíneo, la respiración, las células, los pulmones expandiéndose. Y el tercer ingrediente es la experiencia pasada.
todo lo que hemos vivido y que va sentando las bases de cómo procesamos la información en el futuro. Por eso, dice esta investigadora, eso que llamamos recordar, atención, que aquí ya abre el primer melón, es en realidad un montaje. Y el cerebro puede reconstruir el mismo recuerdo de formas diferentes cada vez. Aquí ya empiezan las curvas peligrosas. El cerebro compara los datos sensoriales que llegan desde otras cosas que hemos sentido antes en una situación similar, como miedo, amor, frustración, y cuando teníamos un objetivo parecido, ¿no?, a la situación en la que nos encontramos ahora. Esas comparaciones incorporan todos los sentidos a la vez. O sea, no se trata de cosas diferentes, sino que el cerebro se nutre de un montón de cosas internas y externas al mismo tiempo. Luego pone una serie de ejemplos de cómo tenemos capacidades asombrosas, como combinar fragmentos del pasado de nuevas maneras ante nuevos estímulos. Y es algo que puede hacer el cerebro humano, pero que por lo menos por ahora no puede hacer la inteligencia artificial, porque tenemos la capacidad de recrear y de imaginar, por ejemplo, distintos usos. La imaginación, básicamente. Sí, lo que aquí se refiere, por ejemplo, que nosotros podemos ver un cuadro de un Pegaso por primera vez, y aunque no conozcamos la historia del personaje mítico, hay una serie de referencias que en nuestro cerebro ya están archivadas, como claro, caballo, sí, pájaro y vuelo. Entonces, aunque tú no sepas qué es eso de un caballo con alas, la historia, mitológica, tu cerebro ya puede deducir por dónde van los tiros, ¿no? O incluso a un objeto más familiar podemos añadirle nuevas funciones. Y pone un ejemplo muy, muy curioso, que es el de una pluma. En inteligencia artificial tú asocias una pluma con un valor, pues un elemento de un ala de un ave. En el caso del cerebro humano, un escritor del siglo XVII veía una pluma y para él era un bolígrafo, era un elemento para escribir, cosa que nosotros ahora no haríamos, ¿no? Pero si lo ve un indio cherokee, pues puede ser una especie de galardón, de símbolo de honor que se utiliza en su cultura. Y si lo ve un niño actual, pues lo que puede ver en una pluma es un bigote falso para jugar a los espías. Eso nunca lo hará un cerebro artificial. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque, como os decía, hay todo un universo dentro de nuestro cerebro que no compartimos con los ordenadores y que es el que crea la mente en cada segundo, a base de todos esos estímulos y sobre todo de las experiencias pasadas. Esto se llama alostasis, que es también todas esas actividades inconscientes que nuestro cerebro va procesando y tomando decisiones sin que seamos conscientes. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y cruzamos de acera para ir por la sombra, o cuando regulamos automáticamente la temperatura corporal, eso es algo que hace nuestra mente, inconscientemente, dependiendo de si hace más calor, si hace más frío. Pero claro, el tema realmente vertiginoso es que todo eso ocurre porque el cerebro fue concebido para interactuar con un organismo físico, por lo que ella asegura que, leo la frase literal, nuestro cerebro no evolucionó para pensar, sentir y ver, evolucionó para regular el cuerpo. Nuestros pensamientos, sentimientos, sentidos y otras capacidades mentales son consecuencia de esa regulación. Dado que la alostasis es fundamental para todo lo que hacemos y sentimos, un cerebro nacido en una cubeta no tendría esos sistemas corporales y por lo tanto no desarrollaría la mente. Claro, y aquí pegamos el gran salto. ¿Significa esto que sin cuerpo físico que regular no existiría la mente? Por lo tanto, la conciencia se diluiría una vez desaparece el cuerpo físico. Incluso pensando en las cosas actuales, no en esas preguntas, el transhumanismo, que es la supervivencia a través de la tecnología, de la mente, del cerebro, de la inteligencia, no tendría sentido porque no tendría cuerpo. Exactamente. Pero esto también implica, y es un planteamiento totalmente diferente a la cuestión de la supervivencia. Yo estoy muy en esta línea. Yo no creo que
perviva la conciencia después. Y bueno, pues este artículo recién publicado en Technology Review va en esa línea sin proponérselo. Digamos que sería un planteamiento colateral en base a esta información. Pero, sin cuerpo no hay mente. Por lo tanto, no sobrevive nada a la muerte o no sobrevive la mente. Eso es lo que yo pienso. Claro, pero puede sobrevivir otra cosa. Sí, claro, los gusanos se dan un festín y Sí, la energía ni se crea ni se lo destruye. que Claro. entendemos por alma, lo que entendemos por tal, no digo el concepto religioso, la parte no física del cuerpo humano. Pero es que eso es la conciencia. Claro, y bueno. el dilema está, puede haber una conciencia sin el órgano físico, sin el cerebro. La conciencia puede existir sin que exista el cascarón. Ese es el gran dilema. Según este planteamiento, parece improbable. Ayer comentaba Miguel en una experiencia de una doctora que había estado haciendo un seguimiento, pues eso, de experiencias con muerte y tal, y comentaba algo, vamos, me gustaría que hiciera él la reflexión, totalmente contrario, más o menos, y era también una doctora, un médico, una persona que ha estudiado mucho esos casos, que en realidad una vez que se muere el cuerpo no pasa nada porque la mente o el cerebro como que ya está desconectado, que ya te has ido hace ya mucho tiempo. Miguel, ¿recuerdas el caso? Ahí desconectados desde el momento que nacen, incluso desde antes. Miguel, te dejamos 15 segundos. De verdad, un minuto como mucho. Vale, no, vamos a ver, este es un debate muy... Cinco. Vale, y esta teoría que apunta esta doctora, bueno, es un leitmotiv entre aquellos que defienden que la mente es un subproducto del cerebro. Hay infinidad de indicios y de evidencias que apuntan a todo lo contrario, que la mente de algún modo es independiente del cerebro, que el cerebro es un conector con una conciencia única, unitaria o global. Seguramente estaríamos en esta discusión eternamente. El cerebro, la mente... No le puedo responder, ¿no? No. Cariñosamente solo. No, es que una cosa no quita la otra. Puede haber esa conciencia global mientras estamos vivos. Manuel Carbellal. Perdón, vale, me callo. Ya. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao. Juan José Chezoro, gracias. Gracias. Miguel Pedrero. Miguel, puedes decir adiós, a eso te dejamos. Vale. Mado Martínez, hasta luego, chao. Buenas noches. Adiós, chicos. Rosa de los Vientos.